Hola, hoy vamos a hablar del yodo, ese mineral tan importante en nuestro organismo, fundamental para formar las hormonas tiroideas, para aportarnos energía, muy importante porque aumenta la inmunidad, importante para el cabello, las uñas y la piel, importante para el corazón, reduce la presión arterial, para bajar de peso también. También importante para eliminación de tóxicos y para el desarrollo cerebral. Tiene muchos beneficios, concretamente vamos a ver 12 beneficios. Vamos a ver qué pasa en las deficiencias de yodo y también en los excesos de yodo. Vamos a ver las necesidades nutricionales diarias, según edades, interacciones con fármacos, interacciones con algunos alimentos, interacciones positivas con algunos alimentos, con algunos minerales. Vamos a ver un poco del metabolismo para que veáis cómo se absorbe y cómo se elimina. Y por supuesto vamos a ver la cantidad de yodo que hay en los alimentos. Vídeo muy importante porque es uno de los minerales más necesarios en nuestro organismo por la función que tiene de formación de hormonas tiroideas. Quedaros hasta el final porque os interesa. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el yodo? El yodo es un mineral con número atómico 53, pertenece al grupo de los halógenos en la tabla periódica y es un no metal, no es conductor de la electricidad ni del calor. Y es un oligoelemento muy necesario en nuestro organismo. Y lo tenemos que incorporar en la dieta, porque es fundamental para, por ejemplo, formación de hormonas tiroideas. Se utiliza también en fotografía, como colorante y por supuesto como tratamiento de determinado tipo de patologías en medicina. Descubierto en 1811 en las cenizas de algas marinas y nombrado por Gay-Lussac en 1814. Las formas en las que se encuentra el yodo: en forma diatómica, con 2 átomos de yodo, o en solución acuosa en forma de yodatos, yoduros y periodatos. Tiene 37 isótopos y el yodo 127 es el más estable. Se encuentra en mayor cantidad en los océanos y la concentración en algas es bastante alta. Luego veremos al final la concentración en todos los alimentos y concretamente en las algas. Bien, normalmente se encuentra en los alimentos, en las algas, en forma de yoduro. Y los suplementos, que luego lo veremos, casi siempre son de yoduro potásico. Bien, metabolismo del yodo. Se absorbe en estómago y duodeno, y dependiendo de la forma que tenga, por ejemplo, en forma diatómica se absorbe por difusión y en forma de yoduro se absorbe en la mucosa gástrica a través de unas proteínas que son transportadores. El yodo en sangre tiene una vida media más o menos de unas 10 horas y luego la capta el tiroides a través de una tiroglobulina. El 70 al 80% del yodo está en la tiroides y luego está en otro tipo de tejidos, en tejido mamario, en ojos y en la mucosa gástrica. Vamos a ver cómo funciona el yodo en las hormonas tiroideas. Vamos a ver su mecanismo de acción. Bien, el hipotálamo segrega una hormona que es la TRH, que es la hormona reguladora de la tirotropina. Esta hormona regula a la hipófisis para que segregue otra hormona que es la TSH, que es la tirotropina y es la hormona estimulante de la tiroides. Y la tiroides es la que sintetiza y libera las hormonas tiroideas. Y a partir de la T4 se forma la T3, que es la forma activa de la hormona tiroidea. Bien, si las hormonas tiroideas que se forman con el yodo están altas, se produce una retroalimentación y impiden la secreción tanto de TSH como TRH. Y si el yodo está bajo, se segrega más TSH para que la glándula tiroides segregue más hormonas. Entonces,
Si está muy bajo el yodo, se estimula la producción de TSH para que aumente la tiroides, se hipertrofia y aparece esa enfermedad que es el bocio, que no es más que un agrandamiento de la glándula para intentar reponer las hormonas tiroideas que están bajas. Entonces, la eliminación es por orina y el 90% del yodo se elimina por orina a las 24-48 horas de la ingesta. Entonces, es una forma de analizar si hay déficit o no de yodo, porque cuanto más yodo se elimine por orina, significa que los niveles de yodo son normales. Si se elimina poco yodo por orina, es que hay déficit de yodo. Bien, vamos a ver las funciones del yodo. Contribuye a la formación de hormonas tiroideas T3 y T4 y al buen funcionamiento de la glándula tiroides. Metabolismo energético, función cognitiva y funcionamiento del sistema nervioso, cuidado y mantenimiento de la piel, cabello y uñas. Tiene efecto antioxidante también. Crecimiento, desarrollo y metabolismo y función reproductora. ¿Por qué? Porque forma las hormonas tiroideas que tienen estas funciones. El yodo también es antibacteriano. Interviene en procesos neuromusculares, quema grasa, porque forma las hormonas tiroideas que tienen esta función. Bien, vamos a ver los requerimientos de yodo en microgramos, según edades. Hasta 6 meses, 110 microgramos. De 7 a 12 meses, 130 microgramos. De 1 a 8 años, 90 microgramos. De 9 a 13 años, 120 microgramos. De 14 a 18 años, 150 microgramos. Y en adultos, 150 microgramos. Mujeres y adolescentes embarazadas, 220 microgramos. Y mujeres y adolescentes en periodo de lactancia, 290 microgramos. Y vamos a ver también las dosis tope, la dosis máxima para que no aparezca toxicidad. De 1 a 3 años, 200 microgramos. De 4 a 8 años, 300 microgramos. 9 a 13 años, 600 microgramos. 14 a 18 años, 900 microgramos. Y el tope máximo en adultos son 1100 microgramos. Bien, vamos a ver ahora dosis, suplementos, cómo lo podéis encontrar. Y luego la cantidad en alimentos lo veremos al final. Bien, podemos tomar yodo en forma de suplementos, en forma de alimentos y también concretamente en forma de algas. Entonces, los suplementos os lo vais a encontrar como solo yodo, como yodo asociado a otras vitaminas y minerales y como concentraciones en cápsulas, en tabletas de algas, porque las algas están muy concentradas en yodo. Y siempre en la naturaleza, casi siempre, la forma normal es de yoduro potásico, como lo hemos dicho antes. Bien, de este yoduro potásico, el 77% es yodo. Entonces, como hemos dicho antes, la cantidad diaria recomendada son 150 microgramos, que es lo que debe de tomar un adulto. Y se recomienda no pasar de los 500 microgramos, aunque ya hemos dicho que los topes máximos en adultos son 1100 microgramos. Y luego también hay un aporte de yodo porque hay una fortificación en la sal con yodo. La sal normalmente está yodada para que no haya deficiencia de yodo. Lo vais a encontrar, como os he dicho, en tabletas, en cápsulas, con dosis de 150, 200, incluso también lo podéis encontrar en gotas, que tiene más de 300, 325, hay algunas marcas. Bien, vamos a ver las deficiencias de yodo. ¿Qué ocurre en las deficiencias de yodo? Como dato, ya os he dicho antes que el 70 o el 80% del yodo total de nuestro organismo está en la tiroides. El total de yodo acumulado en nuestro organismo viene a ser unos 20 miligramos, 15, 20 miligramos. Bien, las hormonas tiroideas diariamente necesitan unos 80 microgramos para formar
La tiroides necesita 80 microgramos para formar estas hormonas tiroideas diariamente. ¿Qué ocurre si no hay ese aporte de yodo diario? Puede llevar a retraso mental, daño cerebral y como dato os digo que la OMS estima que el 30% de la población mundial tiene deficiencias de yodo. Bien, como hemos dicho antes, una deficiencia de yodo produce el bocio. Existe un hipotiroidismo porque la glándula tiroides no tiene el suficiente yodo para producir hormonas tiroideas. Lo que ocurre entonces es que la TSH, esa hormona que estimula la tiroides, se segrega más y se forma una hiperplasia de la tiroides para intentar formar más hormonas tiroideas y compensar ese déficit de yodo. Y entonces es cuando se produce este bocio. Cuando el bocio es muy grande, puede incluso presionar a la tráquea y dar bastantes problemas. Y da problemas de tráquea, de esófago, pero esto es cuando el bocio es muy grande. Bien, este hipotiroidismo es mucho más peligroso en el desarrollo. Y luego, en embarazadas también hay riesgo de hipotiroidismo y está asociado este hipotiroidismo a preeclampsia, que es aumento de la presión arterial en embarazadas. Y en este caso hay bastante riesgo para el feto. Por eso en embarazadas es muy importante un aporte correcto de yodo. Esta deficiencia de yodo en el feto puede producir una enfermedad que es el cretinismo, que hay un retraso mental y un retraso en el crecimiento. Bien, ¿qué síntomas ocurre en el hipotiroidismo? Fatiga, intolerancia al frío, estreñimiento, aumento de peso, depresión. Bien, y un déficit de yodo, lo que ocurre también, según estudios, es que existe una susceptibilidad al cáncer de tiroides inducido por radiación. ¿Qué poblaciones tienen más riesgo de que tengan deficiencias? Pues bien, en zonas donde hay bajo aporte de yodo, en determinado tipo de países en los que hay bajo aporte de yodo. También hay estudios en mujeres entre 15 y 44 años que se ha visto que normalmente tienen una deficiencia de yodo. Por eso hay veces que necesitan un aporte mayor de yodo. Y por supuesto, las embarazadas es un grupo de riesgo que pueden tener deficiencias de yodo. Y también en mujeres en periodo de lactancia y en niños lactantes también. También en dietas. Hay muchas dietas que tienen una restricción calórica muy importante y puede haber deficiencias de oligoelementos, como por ejemplo el yodo. Y en pacientes con nutrición parenteral también puede haber deficiencias de yodo. Bien, ahora vamos a ver alimentos bociógenos, alimentos que producen deficiencias de yodo, o también, por ejemplo, el tabaco. El tabaco produce mucha deficiencia de yodo porque impide la absorción. Por ejemplo, también verduras crucíferas como repollo, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, también el mijo, camote, frijoles y también las isoflavonas de soja. Con esto no quiero decir que no haya que tomar estos alimentos. Solo digo que estos alimentos pueden producir una deficiencia de yodo si se toman en gran cantidad. Bien, vamos a ver los beneficios. Primer beneficio, síntesis de hormonas tiroideas. Ya hemos dicho antes que el 70 o el 80% del yodo está en la glándula tiroides y que la glándula tiroides necesita 80 microgramos de yodo al día para producir estas hormonas tiroideas. Bien, ¿y cuáles son las funciones de estas hormonas tiroideas? Producir energía, producir un montón de procesos metabólicos en el crecimiento del cuerpo y de órganos, por ejemplo. También regula el peso corporal y también regula la función cognitiva. Crecimiento del cabello, importante para la no caída del cabello. Crecimiento de uñas, importante para la piel. Bien, siguiente beneficio, favorece el sistema inmunitario y además es un potente antioxidante.
evita el daño de los radicales libres por esta acción potente antioxidante. Pero es que también hay estudios sobre la potenciación del sistema inmune, porque participa en los procesos inflamatorios. Siguiente beneficio, producción de energía. ¿Por qué? Pues porque el yodo interviene en la formación de hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas lo que hacen es regular el metabolismo basal, aumentan el metabolismo basal, las calorías que necesitamos para vivir, para funcionar. Aumenta este número de calorías, lo que hace es quemar nutrientes en forma de energía. Y esto nos hace también perder grasa y ganar energía. Porque esta energía la necesitamos para un montón de procesos metabólicos. E incluso para regular los ciclos del sueño. Es importante para tener un buen sueño. Siguiente beneficio, anticancerígeno. Prevención de determinado tipo de cánceres, sobre todo de cánceres inducidos por exposición a radiación. Y hay estudios sobre esto. Son tratamientos de 130 miligramos, ojo, normalmente las dosis normales son 150 microgramos, pero se dan dosis de 130 miligramos. Y es en exposiciones a yodo radiactivo, por ejemplo, en un accidente nuclear. Entonces, se dan estas dosis de yodo altas 48 horas antes de la exposición o hasta 8 horas después de la exposición. Y lo que ocurre es que reduce la captación de la tiroides de este yodo radiactivo. Estas dosis altas impiden que el yodo se una a la tiroides. Quinto beneficio, funcionamiento del sistema nervioso. Función importante. Interviene en la mielinización de las fibras nerviosas. La mielina es necesaria para que haya una buena conducción nerviosa, para que aumente la función cognitiva del cerebro, para que funcione el cerebro. Y por supuesto, para el buen desarrollo del feto. Muy importante el yodo y muy importante las hormonas tiroideas. Sexto beneficio, crecimiento del cabello y evita la caída. Lo que hace el yodo es nutrir el cuero cabelludo, nutre el folículo, hace que este cabello sea más fuerte y menos quebradizo. Previene la caída del cabello, porque recordemos que en el hipotiroidismo existe una caída del cabello, es uno de los síntomas del hipotiroidismo. Así que un aporte de yodo correcto es fundamental para mantener el cabello. Séptimo beneficio, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y de esto hay estudios. Hay un estudio con 2.440 pacientes de 40 años para arriba. Y en estos pacientes no tienen problemas de tiroides. Pues bien, se les hace un seguimiento. Y se ha visto que en pacientes que tienen unos buenos niveles de yodo, se ha visto un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y menos accidentes cerebrovasculares. Así que aporte de yodo importante para nuestro corazón y para nuestro sistema cardiovascular. Bien, octavo beneficio, importante para la piel e importante para las uñas. Una deficiencia de yodo provoca una piel áspera, una piel poco hidratada, una piel desnutrida. También es importante el yodo para la curación de heridas. Aparte de que es un buen antiséptico, favorece la cicatrización de heridas. Regenera la piel, produce una piel más elástica, más brillante. Y el yodo también es importante para reducir el acné, combate el acné. Evita la formación de arrugas. Y también es muy importante para las uñas, porque lo que hace el yodo es aumenta el crecimiento de las uñas, porque lo que hace el yodo es producir unas uñas más fuertes. De hecho, una deficiencia de yodo lo que produce es uñas quebradizas y de crecimiento lento. Bien, siguiente beneficio, eliminación de tóxicos y potente antiséptico. De hecho, hay un estudio comparando el yodo con la clorhexidina, que es otro potente antiséptico. Y los efectos del yodo son muy buenos como antiséptico. Y se estudia en fracturas abiertas.
en infecciones por fracturas abiertas y se ha visto un beneficio bastante significativo. También hay otro estudio sobre el tratamiento de Helicobacter pylori, esa bacteria que produce úlceras. Así que es un buen antiséptico. Pero es que también el yodo elimina tóxicos. Por ejemplo, flúor, por ejemplo, plomo y por ejemplo, mercurio. Es un buen detoxificante. Siguiente beneficio, aumento de la libido. Y de esto hay estudios. En el 2019 hay un estudio sobre el impacto de la deficiencia de yodo en la función reproductiva y la libido. Se ha visto que aportes correctos de yodo mejora la función reproductiva, aumenta la libido. Pero es que en hombres también mejora la calidad del semen, aumenta la movilidad de espermatozoides y mejora su morfología. Y en mujeres hay menos irregularidades menstruales, hay un aumento de fertilidad. Siguiente beneficio, pérdida de peso. Sí, ¿por qué? Pues porque el yodo produce hormonas tiroideas, ayuda a producir hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas producen energía porque regulan el metabolismo basal, aumentan el metabolismo basal, aumenta la quema de nutrientes, aumenta la quema de grasas, nos hace perder grasas y nos aporta energía. Así que es fundamental para perder peso. 12º beneficio, tratamiento de la condición mamaria fibroquística. ¿Qué es esto? Es una formación de quistes en una mama o en ambas mamas. Son quistes benignos, pero son bastante molestos. Pues bien, según estudios se ha visto que están asociados a déficit de yodo. Y hay un estudio con un tratamiento de 0,08 miligramos por kilo de peso durante 6 a 18 meses y se ha visto en estas pacientes una mejora de los síntomas y una mejora y una desaparición de estos quistes. Así que importante para no formar quistes en mamas. Este tipo de enfermedad, repito, son quistes no cancerígenos, pero bastante molestos. Bien, efectos secundarios. Los hay, y sobre todo por exceso de yodo. Empezamos explicando una intoxicación aguda de yodo. Es raro, pero puede ocurrir. Lo que ocurre es un ardor de la boca, de la garganta, del esófago, incluso fiebre, náuseas, vómito, diarreas y cianosis. Son síntomas que pueden llegar a ser graves, así que hay que controlar la cantidad de yodo. Pero bueno, os repito, estos son intoxicaciones agudas por grandes cantidades de yodo que son bastante raras. Bien, se puede producir un hipertiroidismo por ingesta excesiva de yodo en pacientes que tienen deficiencia de yodo, porque sobrepasan la dosis necesaria. Y también lo contrario, puede haber un hipotiroidismo en pacientes que tienen niveles de yodo normales. ¿Por qué? Porque existe una retroalimentación. Cuando hay demasiado yodo, puede haber demasiadas hormonas tiroideas y inhiben la formación de estas hormonas controladoras de la tiroides. Y entonces puede llegar a haber un hipotiroidismo. Bien, también puede haber problemas por consumo excesivo de algas. Luego lo veremos, que las algas tienen una concentración altísima de yodo y nos pueden provocar efectos tóxicos. Luego veremos las concentraciones tan altas que tienen las algas. Concentraciones de yodo tan altas. Bien, vamos a ver interacciones entre el yodo y determinado tipo de nutrientes, pero interacciones positivas. Por ejemplo, con selenio. El selenio es necesario para producir T3, que es la forma activa de la hormona tiroidea, a partir de T4. Es muy importante. Entonces, un aporte de selenio junto con el yodo es importante y beneficia a la función tiroidea. Y también ocurre con el hierro, y también ocurre con la vitamina A. Así que son 3 nutrientes importantes que se deben asociar al yodo. Bien, interacciones con fármacos. Por ejemplo, con amiodarona. Es un fármaco que se utiliza
para evitar arritmias cardíacas. Bien, este fármaco contiene cantidades de yodo, entonces afecta a la función tiroidea y sobre todo en pacientes que tienen algún problema de tiroides y están tomando alguna medicación. Por supuesto, en medicación antitiroidea, cuando existe un hipertiroidismo, toda esa medicación que se utiliza tiene que estar controlada por un médico, porque un exceso de esa medicación puede producir un hipotiroidismo. Por ejemplo, el metimazol, el carbimazol y el propiltiouracilo. Por ejemplo, interacciona con anticoagulantes, así que cuidado con los suplementos de yodo y los anticoagulantes. Bien, el perclorato, que se utiliza en fuegos artificiales, se utiliza como en herbicidas también, pues puede producir un hipotiroidismo. Bien, vamos a ver ahora los alimentos con yodo, en microgramos por 100 gramos, y dejamos para el final las algas, porque están muy concentradas. Luego, al final, hablaremos de las algas. Empezamos con la cantidad de yodo en alimentos en microgramos por 100 gramos de alimento. Almejas y berberechos, 120. Ajo, 94. Cigalas, langostas y gambas, 90. Mero, 52. Acelgas, judías verdes, 35. Piña, 30. Huevos y cebollas, 20. Champiñones y otras setas, 17. Ostras, 16. Lenguado, 14. Sardinas, 13. Habas secas y cacahuetes, 10. Leche, 8,6. Zanahorias, 8. Hígado y atún, 7. Ciruelas secas, 6. Caracoles, 6. Chocolate, 5,5. Carne magra de cerdo, 5,2. Lechuga, también 5,2. Vino, 5. Yogur, 3,8. Y patatas y limones, 3. Estos son los alimentos más frecuentes que tomamos y las cantidades de yodo que tienen. Ahora vamos a ver las algas. Las algas es otro mundo diferente. Las algas tienen una concentración altísima de yodo, tan alta que pueden llegar a ser tóxicas. Me refiero a que nos pueden producir un exceso de yodo y producir una cierta toxicidad. Por ejemplo, arame y kombu tienen 300.000 microgramos por cada 100 gramos de alimento. Estamos hablando de dosis altísimas. Solo 100 gramos de alimento puede llegar a una concentración tan altísima. Y otro tipo de alga, la dulce, tiene 150.000 microgramos. Estamos hablando de dosis muy tremendamente altas. Así que el consumo de algas hay que controlarlo. Bien, conclusiones. El yodo es fundamental, es un oligoelemento fundamental para nuestro organismo, porque produce las hormonas tiroideas, ayuda a producir las hormonas tiroideas, fundamentales para nuestro organismo, para quema de energía, incluso para perder peso por esta quema de energía, para un montón de reacciones metabólicas de nuestro organismo, para mantener el cabello sano, para mantener las uñas sanas, para mantener la piel. Hemos visto que el yodo se puede utilizar para detoxificar, que es también un buen antiséptico, que es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro, que es fundamental para el crecimiento, sobre todo fetal, para que no haya problemas. Cuida nuestro corazón y sobre todo hay estudios sobre aumento de la libido con tratamientos de yodo. Así que el yodo, oligoelemento fundamental, pero hay que controlar. Hay que controlar la ingesta, no podemos tomar demasiado porque podría producirnos toxicidad. Ya hemos dicho que las dosis recomendadas en adultos son de 150 microgramos y que no nos pasemos de 500 microgramos. Con todo esto, todo estará bien. Y cuidado con las personas que tengan problemas de tiroides, porque pueden ser más sensibles a la ingesta de yodo, aunque sean dosis normales, ingestas normales. Si tenéis algún problema con el yodo o con cualquier otra cosa, me lo consultáis en comentarios que os ayudo encantado. Vamos a dejarlo aquí, darle un like
si os ha gustado el vídeo, y suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os va a mandar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales estos vídeos, me vais a ayudar bastante y también a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.